profetizar. Chiri. Y me paro frente a mi cama y el Señor escuché su voz audible que me dijo: Beatriz, entonces si alguien comienza a llorar sin parar, la gente dice que soy yo, pero si alguien comenzara a reír, la gente dice que es Satanás, la gente dice que es Satanás. Y él me preguntó: ¿acaso yo soy el Dios que solo puede hacer llorar? Y el Señor me dijo: yo tengo un plan contigo y yo te voy a instruir. Y él me decía que era Dios. Tal vez era uno de sus ángeles enviado, pero él se presentaba a sí mismo como Jesús. Y él me decía que era Dios. Tal vez era uno de sus ángeles enviado, pero él se presentaba a sí mismo como Jesús. Pero él se presentaba a sí mismo como Jesús. La palabra de Dios dice que él se despojó de sí mismo. Y el término despojarse de sí mismo quiere decir se quitó su naturaleza divina y se negó a acceder a ella. Quiere decir se quitó su naturaleza divina y se negó a acceder a ella. Y se negó a acceder a ella. Se negó a acceder a ella. Jesús operó en la tierra con el mismo poder que podían operar los seres humanos en la tierra. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, la paz del Señor. Hoy una vez más vamos a estar hablando de la palabra de Dios, sacando a la luz las obras de las tinieblas, porque no pueden quedar en oculto. Las obras de las tinieblas tienen que ser denunciadas, tienen que ser exhibidas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios sea alumbrado con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pueda ver claramente y no ande en oscuridad. Es necesario que las obras de las tinieblas sean reprendidas, sean expuestas a la luz de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Hoy vamos a tener un tema, mis amados hermanos, muy necesario que el pueblo de Dios abra bien sus ojos y sus oídos espirituales. En el nombre de Jesús puedan oír espiritualmente, sea abierto su oído para discernir, para entender todo lo que está velado. Sean sus ojos abiertos como han sido abiertos los míos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora que venimos ante tu presencia pidiendo que toda hueste de maldad sea atada y reprendida, Señor. Sean secados, Señor, tus enemigos, Señor, sean apresados, sean perseguidos por tu Espíritu Santo. Sabemos que nuestros enemigos, Señor, no es carne ni sangre, sino que nuestros enemigos son espirituales y ellos se levantan, Señor, contra el conocimiento de tu palabra para torcerla, Padre, para hacernos pecar contra ti, Señor. Te ruego, Padre, que la luz de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en esta hora a poder traer este tema, Señor, en el nombre de Jesús y denunciar, Señor, las obras de las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús. Como dice la palabra de Dios, han entrado muchos hombres encubiertamente, los que desde el principio habían sido destinados para esas malas obras. Primeramente, una pregunta que les voy a ir haciendo a ustedes para que vayan reflexionando a medida que desarrollamos el tema y exhibimos las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. La pregunta es: ¿dejó Jesús su divinidad? ¿Dejó Jesús su divinidad? Vamos a ver qué dice la Escritura. Cuando vino a esta tierra, ¿Jesús dejó su divinidad? ¿Solamente vino como un hombre natural a esta tierra? Muchos dicen, no, Jesús solo era un profeta. Y sí lo era, pero también vamos a ver qué más era Jesús.
y qué más es, porque Él dice, yo soy el que era y el que es y el que ha de venir. Para empezar, vamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Voy a estar leyendo algunos versículos. Alguien dijo por ahí, Jesús se despojó a sí mismo. Jesús se quitó su naturaleza divina. La palabra de Dios dice que Él se despojó de sí mismo. Y el término despojarse de sí mismo quiere decir se quitó su naturaleza divina. Se quitó su naturaleza divina. Se quitó su naturaleza divina y se negó a acceder a ella. Y se negó a acceder a ella. Quiere decir se quitó su naturaleza divina y se negó a acceder a ella. Eso es una blasfemia, eso es una herejía. Jesús nunca se quitó su naturaleza divina y lo voy a desmentir con la palabra de Dios. Esta falsa doctrina, esta herejía de demonios, la persona que dijo y los ministerios, la gente que está diciendo que Jesús se despojó a sí mismo de su naturaleza divina, que Jesús se quitó su naturaleza divina y no solamente que se la quitó, sino que dicen que también se negó a acceder a ella. Y eso es una blasfemia. Jesús, vamos a ver con la Escritura que nunca dejó de ser Dios. Nunca. Y para eso vamos a empezar con Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Repito, en el nombre de Jesús, leo esta palabra para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean avergonzados los que mienten, sean avergonzados los demonios que usan personas para tergiversar la Escritura. Así como Satanás engañó a Eva, hoy en día está engañando a muchos que se dicen pastoras, pastores, pastoras empoderadas, pastoras que vienen para engrandecerse ellas y no engrandecer el nombre de Jesucristo, pastores que vienen a engrandecerse ellos, apóstoles que se dicen que son apóstoles y no lo son, porque la Escritura lo desmiente, pastoras que se dicen que son pastoras y la Escritura las desmiente porque no hay pastoras en la Biblia, mas ellas han tergiversado la Escritura para decir que no solamente hay pastoras, sino que hay apóstolas. Que el Señor reprenda las mentiras del diablo. Pero no voy a ir al tema de pastoras ni apóstolas. Voy a ir directamente al tema de que dicen estas mujeres que se conducen no como siervas de Dios, sino como siervas de las tinieblas, hablando como habla el diablo, que Jesús mintiendo, porque solamente los que mienten y practican el pecado de la mentira, dice la Escritura que son del diablo. Y estas pastoras y algunos pastores también y apóstoles están diciendo que Jesús se quitó su divinidad, que Jesús se despojó de su divinidad, que se negó a ceder a ella y que usó el poder del hombre. ¿Acaso puede Jesús usar una naturaleza caída? Escrito está que en Él, dice Colosenses 2:9, habita toda la plenitud de la divinidad. También dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él que es la cabeza. Él es la cabeza de todo poder y autoridad. Y nosotros hemos recibido esa plenitud, pero esa plenitud la hemos recibido a través de Cristo. No que nosotros poseemos una autoridad separada de Cristo. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Acaso Jesús,
cuando dice Colosenses 2:9 que Él tiene toda la plenitud y la divinidad en forma corporal y Él es la cabeza y que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, quiere decir que Jesús dejó de ser Dios, como afirman estos predicadores, negando la deidad de Jesús, pues ellos dicen que Él era hombre y no Dios. Eso es una muy falsa doctrina. Vamos a empezar por Mateo capítulo 1, verso 23, y que ahí también nos va a comprobar, aparte de Colosenses, que Jesús era Dios, era Dios. Dice así: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él era Dios con nosotros. Dios tomando forma de siervo. Dios mismo se humilló en la persona de Jesucristo. Lo vemos en Marcos también, Marcos 2, del 5 al 7. Y vamos a ver también qué nos dice acá. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Repito, ellos sabían que solamente Dios tenía el poder de perdonar pecados. Ningún hombre tiene el poder de perdonar pecados a una persona y decirle: estás limpio de todo pecado, porque yo lo digo, porque tú y yo somos pecadores. El hombre es pecador y tiene todavía en este cuerpo de carne, todavía pecamos. Inconscientemente no practicamos el pecado, pero sí pecamos, porque dice la Escritura que el que diga que no ha pecado, que no peca, el tal es mentiroso. Los escribas que conocían las Escrituras sabían bien que este poder solamente Dios lo tiene para perdonar pecados. Aunque algunos hombres son tan atrevidos que se toman el poder y la autoridad, como el Señor un día me mostraba, me hablaba en mi espíritu diciendo que el hombre se ha atribuido a perdonar pecados, un derecho, una autoridad que no la tiene, de perdonar pecados que él no ha perdonado. Y uno de los pecados que el Señor me hizo saber que el hombre se toma la atribución de perdonar pecados es el pecado de adulterio. El pecado de adulterio, eso me lo reveló el Señor. Me dijo que el hombre se había atribuido un derecho, una autoridad de perdonar pecados a los hombres que él no se la había dado. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que serán una sola carne hasta que la muerte los separe, y no separe el hombre lo que Dios unió. Eso dice la Escritura. Pero el hombre es tan atrevido, tan falto de temor y de respeto a Dios, que le dicen los pastores a los hombres, les dicen a los miembros de las iglesias: te puedes volver a casar porque te casaste fuera de la iglesia, porque estabas en yugo desigual, y ocultemos esto, dejémoslo tapado, no digamos a nadie que tuvimos un matrimonio anterior, escondámoslo para que así nosotros podamos ir predicando de iglesia en iglesia, sacándole plata a la gente, porque si se llegan a enterar que fuimos casados, entonces nos van a rechazar y nos van a difamar y nos van a empezar a atacar y a reprender. Vamos a esconder esto, pero del ojo de Dios nadie se esconde. Tu pecado te perseguirá hasta el día que tengas que ir hasta la presencia de Dios, y aún en la eternidad dirás: ¿por qué no me arrepentí? ¿Por qué oculté mi pecado? Dice la palabra de Dios: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. ¿A dónde te podrás esconder que Dios no te vea? El Señor te ve. El Señor, por más que tú escondas que eres recasado o recasada,
recasada, era una pastora recasada o un pastor recasado o una pastora adúltera casada con un hombre que fue casado con otra mujer y su mujer está viva, dice Lucas 16:18, que mientras viva esa esposa, esa persona está en adulterio, será llamada adúltera porque su esposa vive. O sea, pastora, si tú te casaste con un hombre que fue casado y su esposa todavía vive, será llamada adúltera, dice la Escritura, y viceversa para el hombre que se casa con una mujer que fue casada, será llamada adúltera. Mucho cuidado con esto, porque el Señor es castigador de todas estas cosas y Él nos va a reprender. Y si creemos que podremos escapar de los juicios de Dios, no escaparemos. Un día delante de la presencia de Dios, el Señor te juzgará, como dice su palabra, irás al infierno, al lugar donde todas las personas que no se arrepienten de sus pecados van ahí. Por eso todos los días tenemos que reconocer nuestros pecados delante de Dios y apartarnos, no practicar el pecado. Continuamos con el tema. Jesús dejó su divinidad, Jesús dejó de ser Dios y vino solamente como hombre a la tierra. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria. ¿La gloria de quién? Del Verbo. ¿Quién era el Verbo? El Verbo era Dios, dice Juan 1:1. O sea, ese Verbo se hizo carne y ese Verbo era Dios. Era Dios y era Dios. Entiéndalo, Jesús nunca dejó de ser Dios. Era hombre y era Dios. Era hombre y era Dios. Él fue el que tomó la naturaleza humana, porque Dios es espíritu y en espíritu es necesario que le adoren. Pero Él fue el que tomó la naturaleza humana y nosotros recibimos la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Dios la recibimos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor lo entregó. Es un intercambio que Jesús vino a esta tierra y Él trajo la promesa del Espíritu Santo. Dice, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. El que yo golpeo a la puerta y el que me abre su corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entiéndase, Jesús tomó forma de siervo y tomó la naturaleza humana, un cuerpo de carne. Y el hombre recibió el Espíritu Santo. Todo esto lo trajo Cristo. Gloria a Dios. En la unidad con el Padre y el Espíritu Santo, Dios ha traído esta gran bendición a la tierra, porque eso nunca había acontecido en la tierra. Ese intercambio que hubo entre Dios y los hombres. Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, pero Él nunca dejó de ser Dios. Dice la Escritura que el Verbo era Dios, y Él habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Se hizo semejante a los hombres, pero sin pecado, porque Él nunca pecó. Gloria a Dios. Dice la Escritura. Entonces, por esta causa, los judíos en Juan 5:18 aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también eso era al ojo de ellos, que violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él no se hacía igual a nadie, Él era Dios mismo. Lo que pasa es que ellos estaban ciegos y todo lo veían torcido y procuraban matarlo porque ese era su pensamiento. Torcido como el diablo que tuerce las Escrituras. También sus discípulos lo reconocen a Jesús y dan testimonio de que Él era Dios. En Juan 20,
Allí cuando Jesús le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Y Tomás qué dijo? Dijo, Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? O sea que ahí vieron a Dios en la persona de Jesucristo, como dice, Dios con nosotros, el verbo hecho carne, y el verbo era Dios, Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron, esos somos nosotros. Y en Colosenses 1:15 nos habla certeramente, Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu. Jesús es el cuerpo del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. En segunda de Pedro 1:1 nos dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, escuche bien, a los que han recibido, saluda, una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí vemos que se refiere a Jesucristo y enumera que es Dios, los atributos, que es Dios, es Salvador, es Jesucristo, que es Dios y Salvador, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En Hebreos 1:3 dice, Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesús es el verbo, Él es la palabra. Por eso dice, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una acción. Eso es un verbo, la parte más importante de la palabra, el verbo. Cuando usted fue a la escuela no estudió que el verbo es lo más importante que tiene una oración. Bueno, desde la escuela hemos aprendido que el verbo es lo más importante. En Juan 1:1 nos especifica claramente que el verbo era Dios. Y en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Él decía, el Padre y yo uno somos. ¿Me has visto a mí? Bueno, has visto al Padre, porque son uno en el Espíritu, no que sean uno, porque escrito está, es un Dios en tres personas, porque escrito está, es un Dios en tres personas. Escrito está que tres son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Escrito está que tres son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Así está escrito. Para aquellos que dicen que hay uno solo, que es una sola persona, son tres en uno. Tres son los que dan testimonio, escrito está. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre hablaba desde el cielo, el Espíritu Santo descendió en forma como paloma, no que sea una paloma, es como, quiere decir que bajó del cielo como, en forma de paloma, como en forma de paloma, no que fuera una paloma, para aquellos que dibujan una paloma y que se creen que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Jesús es el Verbo hecho carne. Jesús estaba bautizando y se oyó una voz desde el cielo. Y esa no fue la única vez
que la voz del Padre habló desde los cielos. El Padre se quedó en el reino. Jesús fue el que dejó el reino de los cielos para venir a la tierra a hacerse hombre, a hacer una tarea, rescatarnos, porque estábamos perdidos en manos del maligno que había engañado a esta humanidad, que había engañado a Eva con mentiras y con engaños, la había conversado. En mi país decimos la chamulló, la enredó con su palabrería. Así mismo hacia el día de hoy. Empieza con un lengue, con una habladera que en total confunde a los hombres. Así mismo hizo en el huerto. Y hoy en día estos predicadores de la prosperidad que no tienen temor a Dios porque tienen avaricia, cuando estaban con el enemigo querían poder y fama, y ahora dicen estar en Dios, pero en Dios no están, porque por sus frutos los conoceréis, sus hechos lo niegan. Aunque digan Señor, Señor, con sus hechos lo están negando. Ellos no tienen a Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo están negando, incluso están diciendo que Él dejó su divinidad y que se hizo hombre dejando su divinidad, y que se quitó su naturaleza divina y que ni siquiera quería ceder a su naturaleza divina. La palabra de Dios dice que Él se despojó de sí mismo. Y el término despojarse de sí mismo quiere decir se quitó su naturaleza divina y se negó a acceder a ella. Quiere decir se quitó su naturaleza divina y se negó a acceder a ella. Se negó a acceder a ella. Jesús operó en la tierra con el mismo poder que podían operar los seres humanos en la tierra. Esto es algo que quiero que lo entienda con mucho cuidado. Por eso Jesucristo le decía a los discípulos, tú también puedes hacerlo. Si tú crees, lo puedes hacer. Cuando Él maldijo la higuera, no lo hizo usando su poder de divinidad. Lo hizo utilizando el poder que Dios le da a los seres humanos. Por eso la Biblia dice que la gente alababa a Dios y decía, gloria a Dios que ha dado tal poder a los hombres. Cuando Cristo caminó sobre las aguas, Pedro también pudo caminar. Cristo resucitó muertos y los discípulos también resucitaron muertos. Cristo multiplicó el pan y los peces y Eliseo también multiplicó el pan. También fueron usados en la misma atmósfera. O sea que estaba accediendo al poder que el Padre depositaba a través del Espíritu Santo en su vida para los milagros que realizó. Porque debía despojarse de su divinidad. Para poder vencer como hombre. Porque si hubiera vencido como Dios, no hubiese sido legítimo el rescate. Porque Dios es Dios y nadie tiene oposición a Dios. En ese momento el nazareno tuvo que despojarse. Es como decir, tenía la ropa, la vestidura de Dios y tuvo que quitársela y quedarse sin ella como un ser humano normal como nosotros para poder rescatar. Y eso es lo que van a estudiar. ¿Con quién fueron a estudiar? Con el diablo, que les enseñara a esos maestros que les pagan miles de dólares para aprender a tergiversar la escritura, para enseñarle a quién. Falsos. Eso es lo que son. El diablo fue que mintió y engañó a Eva. Dice, la serpiente engañó a Eva. El diablo metido en la serpiente, y así mismo la avaricia les ha cegado el entendimiento y la codicia tan grande que tienen por las cosas de este mundo. El que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en ellos. Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús dijo claramente que Él y el Padre eran uno, y también dijo que Él era, antes que Abraham fuese, Él era. Primera de Juan 2:2 nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Al que no conoció pecado, entiéndase que la Escritura dice que Él no conoció pecado en 2 de Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Él cargó con nuestros pecados, pero no pecó. Por eso dice, no conoció pecado. Jesús mismo dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin,
el Señor, el que es ahora presente, el que era pasado y el que ha de venir futuro. El Señor siempre fue, es y será el Todopoderoso, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué nos dice la Escritura del que niega a Jesús como Dios? Y ahí vamos a sacar a la luz, vamos a seguir exhibiendo quién es el mentiroso, como dice Primera de Juan 2:22. ¿Quién es mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Si Jesús era un hombre común y corriente, como dice esta mujer y tantos otros, entonces, si él no era Dios, era un hombre como usted y como yo, con la naturaleza caída como tiene el hombre, porque si Dios no hubiera estado en Jesús, entonces el diablo lo hubiera vencido, porque usted puede ver claramente cómo el hombre es tentado en su propia concupiscencia y aún peca, aún continúa pecando el hombre. Por eso continuamente tenemos que pedirle al Señor ser lavados en la sangre de Jesús. Señor, lávanos con tu sangre, limpia nuestros pensamientos, porque escrito está, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos. Pero no oigo a estos falsos predicadores darle la gloria a Cristo y clamar por la sangre de Cristo. Tocan a las personas y las dejan más endemoniadas. Los espíritus inmundos se manifiestan en las personas, porque estas personas están endemoniadas, porque están predicando un falso evangelio, están predicando herejías. En una ocasión un hermano fue y le dijo al pastor: pastor, la iglesia entera está endemoniada porque yo había entrado. La iglesia entera está endemoniada porque yo había entrado. Y se había entrado una manifestación tan fuerte del reino de las tinieblas que casi 45 jóvenes estaban revolcándose. Y se había entrado una manifestación tan fuerte del reino de las tinieblas que casi 45 jóvenes estaban revolcándose. Ya entraron espíritus inmundos de codicia, de avaricia, y son espíritus de alto rango, porque si cuando servían a Satanás, que todavía no habían sido libres, una iglesia completa de 45 jóvenes se manifestaban endemoniados cuando esta mujer entraba, hoy en día hace exactamente lo mismo y no lo hace por el poder de Dios, porque está predicando falso evangelio. El evangelio de la prosperidad no es el evangelio de Cristo. El que todo lo que quiero lo tengo, ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es el niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Es el niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. No es el que no vas a sufrir, no vas a padecer, no, eso es mentira, es un engaño del diablo, que vas a vivir en el barrio de los ricos, que vas a vivir en la residencial, que vas a ser millonario, que vas a tener millones en el banco, que vas a vestirte como hija de un rey, que si Dios es rico tú tenés que decir también que tu casa tiene que ser como riquezas, mostrando las riquezas, cuando escrito está que dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Hemos venido a esta tierra, no hemos venido a pasarla bien, a pasarla súper, a disfrutar del mundo. No, mis amados hermanos, no es así. Todo lo que está en el mundo y los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, pertenecen ¿a quién pertenece? Al mundo, y todos esos deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es el enemigo que gobierna sobre todas las cosas de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Así que tenga cuidado si usted está codiciando y ambicionando y pensando que va a traer las riquezas. Estas personas practican la ley de atracción, la nueva era. Practican diferentes técnicas de adivinación también, gematría, números, adivinación de sueños y otro montón de metafísica que en otros videos lo he comprobado. He mostrado las pruebas de lo que es la metafísica y cómo la practican sin ningún temor, y esas mismas personas dicen con su propia boca que han leído libros de metafísica y cómo adquirir riquezas. Cualquier libro de economía que te enseña prosperidad, sea que lo busques de gente
metafísico, como tú quieras. Cualquier libro secular que hable de bendición económica te va a hablar de dar. Hay un libro, Conversaciones con Dios, de una persona que no era creyente, lo leí, y él estaba en la calle mendigando, y el Señor le dijo que uno de los secretos para prosperar era dar. Entonces no se deje engañar, abra sus ojos, despierte. Dice, pescado que se duerme, se lo lleva la corriente. Y eso fue lo que vi en oración, lo que el Señor me mostró, una red que caía en un embalse, los peces eran atrapados y no entraban en el río, en una red. Y apenas podía escapar un pez por uno, una puerta estrecha, como dice la palabra. Estrecha es la puerta que lleva a la salvación, y pocos son los que entran por ella. Y ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por él. Y así anda esta mujer sembrando el evangelio de la prosperidad, que te podés poner pantalones, que podés pintarte un poquito con pudor y modestia, que no se note mucho, que te podés cortar un poquito el pelo, que te podés teñir. Y así está ella, toda con pelo todo picoteado, recortado, teñido, cejas peladas, pantalones cuando le viene bien, pasando de spa en spa y dándose la buena vida con la plata de todos aquellos que creen sus cuentos y sus fábulas. Esa mujer nunca se convirtió a Cristo. Tiene la avaricia, la codicia metida adentro, y el engaño y la mentira está en su boca, porque está enseñando un falso evangelio, diferente evangelio, como dice la Escritura. Están siguiendo un evangelio diferente. Gloria al Señor. ¿Quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que dice que Jesús no es el Cristo. Estaban diciendo que Jesús era un hombre común y corriente igual que usted y yo, que por eso había vencido al diablo. El que dice que Jesús no es el Cristo, el que dice eso es el enemigo, pues rechaza tanto al Padre como al Hijo. Le está quitando la naturaleza divina, haciéndolo a Jesús un hombre simple, repitiendo el versículo que se despojó, dejando su naturaleza, dejando todo, y eso no es verdad. Que Jesús dejó absolutamente todo, que Jesús dejó su naturaleza divina, eso no es verdad. Que el Señor reprenda al diablo con sus mentiras. Leemos la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 para comprobar exactamente lo que dice la Escritura. Dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Para qué lo hizo Dios? Nombre sobre todo nombre, para que todos reconozcamos que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Entiéndase bien clarito, para que no digan que Jesús no es Dios. Jesús es Dios y Jesús es el Señor. ¿Por qué Jesús es el Señor? Porque era Dios mismo hecho carne, porque Él necesitaba rescatar al hombre que había caído, de su naturaleza estaba caída. Él vino para dignificarnos a nosotros, devolvernos la dignidad que habíamos perdido. Entiéndase, habíamos perdido por haber escuchado al diablo, y ahora esta humanidad, pudiendo escoger escuchar a Dios,
a través de su palabra que escrito está escuchando cuentos, está escuchando mentiras, está escuchando engaños de falsos predicadores. Y lo más lamentable de todo esto son los pequeños, son los corderitos de la manada, los más pequeñitos. Esos son los que estos lobos rapaces están arrastrando. Y muchos, por la ignorancia, por no leer la Biblia, el Señor solía aparecerse a mi cuarto en la mañana, a las 3 de la tarde cuando yo estaba orando. Siempre que yo estaba en mi cuarto orando, Él me dijo, te voy a instruir. Siempre que yo estaba en mi cuarto orando, Él me dijo, te voy a instruir. Así mismo como el enemigo cuando yo nací se me apareció y me dijo, te voy a instruir para usarte en mi reino. Así mismo como el enemigo cuando yo nací se me apareció y me dijo, te voy a instruir para usarte en mi reino. Cuando Dios me hizo totalmente libre, me dijo, te voy a instruir. Cuando Dios me hizo totalmente libre, me dijo, te voy a instruir. Yo no tuve oportunidad de estudiar o prepararme. Todo lo que sabía del otro reino era lo que ellos me habían enseñado, porque mi vida era muy caótica. Y sí fui a la escuela, terminé el bachillerato los otros días, porque me inscribí después de los 30 y pico de años, pero yo no había terminado el bachillerato. Y el Señor me dijo, yo tengo un plan contigo y yo te voy a instruir. Y comenzó un año a visitarme, me enseñaba, era como yo sentarme. Incluso yo le preparé una silla en mi habitación y puse alfombras y yo le decía, te vas a sentar aquí, porque cuando él comenzó a ir a mi cuarto era tan real que llegaba y literalmente se sentaba y él me decía que era Dios. Tal vez era uno de sus ángeles enviado, pero él se presentaba a sí mismo como Jesús y él me decía que era Dios. Tal vez era uno de sus ángeles enviado, pero él se presentaba a sí mismo como Jesús. Tal vez era uno de sus ángeles enviado, pero él se presentaba a sí mismo como Jesús. Pero él se presentaba a sí mismo como Jesús. Y me decía, yo vine a instruirte. Porque él me dijo, te quiero pastoreando, voy a levantar una reforma contigo. Y él me dijo, yo te voy a instruir. Me decía, Beatriz, la iglesia dice esto, pero ¿qué tú crees de esto? Y él me transmitía lo que él quería enseñarme, porque a mí me decían una cosa y casi siempre Dios sí me decía otra cosa, porque a mí me decían una cosa y casi siempre Dios sí me decía otra cosa. Me decía, eso no fue lo que yo dije. Hay una falsa doctrina que la gente se ríe, que el Espíritu Santo lo toca y comienzan a reírse. Y yo llegué con eso en mi cabeza y me paro frente a mi cama y el Señor, escuché su voz audible que me dijo, Beatriz, entonces si alguien comienza a llorar sin parar, la gente dice que soy yo, pero si alguien comenzara a reír, la gente dice que es Satanás. Y él me preguntó, ¿acaso yo soy el Dios que solo puede hacer llorar? Yo soy el Dios que solo puede hacer llorar. El Señor ha dicho, vuélvanse a mi palabra. Es la palabra de Dios la que nos va a salvar, no son los hombres. Entiéndase, es en la palabra que hallamos el camino a la vida eterna. No son los hombres que nos van a salvar. Entonces, debemos volvernos a la Escritura. ¿Por qué? Porque algunos hombres, como dice Judas 1, han entrado encubiertamente, están sigilosamente, están agazapados para comerse la carne de la oveja, la lana, dejar los huesos tirados, secos y muertos, un valle lleno de huesos secos que ya los lobos se comieron y arrasaron con todo. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios. Eso es lo que están haciendo. Esta mujer está negando que Jesús es Dios. Lo dice ella con su propia boca. Yo no estoy hablando nada que lo que ustedes mismos van a oír con sus oídos. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no era Dios, entonces no era Señor. Entiéndase, Señor es por la divinidad que tenía, es el Señor. Por eso nosotros le decimos Señor, por eso sus discípulos le decían Señor, por eso también se postraban delante de Él, porque es el Señor y nunca dejó de ser el Señor. Por eso venció a Satanás, eso es lo que al diablo le
duele en el callo, le duele. Jesús lo venció porque era Dios mismo. No hay otro más grande que nuestro Dios, no hay otro más grande que Jesucristo. Lo venció. El Señor nos salvó por su propia sangre, pagó con su propia sangre por usted y por mí. Él nos redimió con su sangre. ¿Qué es redimirnos? Rescatarnos de que habíamos caído, teníamos otro dueño. Él nos redimió para Dios. Cristo nos redimió en la persona de Jesucristo. Cristo nos redimió en la persona de Jesucristo, pero Él es el Señor. Era el Señor y seguirá siendo el Señor, pero Él es el Señor. Era el Señor y seguirá siendo el Señor. Para aquellos que dicen, esta mujer dice que Jesús dejó su naturaleza divina, que se negó a ceder a ella. Y eso es lo que le está enseñando a los pastores. O sea, el diablo los está enseñando a estos pastores que despierten. Ese es mi clamor con otros hermanos que estamos viendo el desastre que están haciendo muchos de estos predicadores de la prosperidad, no solamente los ya conocidos, no solamente, sino también todos los que están saliendo contaminados de ahí de República Dominicana, que están bebiendo de otro espíritu y no es del Espíritu Santo de Dios. Pero yo comencé a presionar a Dios, a presionarlo. Estaba acostumbrada a ser muy extorsionadora. Y yo recuerdo que cuando vi que Dios me amaba, solía tirarme en el piso a patalear y a llorar como una niña malcriada. Y le decía a Dios, si no me das esto, me voy para la calle. Y Dios, como yo estaba recién llegada y a los bebés usted le tolera muchas cosas, el Señor me daba lo que yo le pedía inmediatamente. Cuando yo vi eso, yo dije, oye, pero esto es mejor que la lámpara de Aladino. Usted nada más tiene que gritar un poco, patalea un poco y ahí está Dios respondiendo. Pero esto es mejor que la lámpara de Aladino. Usted nada más tiene que gritar un poco, patalea un poco y ahí está Dios respondiendo. Están enseñando brujería, hechicería, declaro, decreto, bajo el cielo, me bajo lo que quiero, las riquezas de los cielos. Yo recuerdo que le dije, ¿cuántos creen que yo soy profeta del Señor? Y le dije, ¿cuántos creen que yo soy profeta del Señor? Todos levantaron la mano y dijeron, ahora yo declaro que se le pudra la boca al que salga de aquí a hablar lo que aquí se habla. Y dijeron, ahora yo declaro que se le pudra la boca al que salga de aquí a hablar lo que aquí se habla. Nadie quería que se le pudriera la boca. ¿Qué significa el número 44? El número 44 tenía mucho que ver con el pueblo elegido. Tiene que ver con el pueblo elegido de Dios y tiene que ver con que necesitas mayor esfuerzo para lograr tus metas. Normalmente las personas que sueñan con eso, Dios le está comunicando y le está diciendo, eres elegido. Las personas que sueñan con eso, Dios le está comunicando y le está diciendo, eres elegido. Y le está diciendo, pero no te mantienes persiguiendo una meta. Están enseñando brujería, hechicería, declaro, decreto, un montón de herejías, que Dios no está en esas herejías. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, pues niega al Padre y niega al Hijo. Está negando que Jesús es el Cristo todopoderoso, el Cristo, el ungido de Dios. Este es el anticristo y ese es el espíritu del anticristo. Como Jesús dice que va a hacer todas las maravillas, todo lo que él hacía, que lo hacía con un poder de hombre. Por eso Pedro dice también caminó sobre las aguas. Los demás discípulos también hacían las sanidades porque Jesús era hombre y lo hacían en el poder de los hombres.
El hombre en sí mismo no tiene poder de nada. Fue Jesús que vino con su poder a darle al hombre poder y autoridad. Él mismo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. No es en el nombre del hombre, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Eso es un engaño. Están tergiversando la escritura como el diablo, diciendo que que Jesús vino en el poder del hombre. Eso es mentira. Jesús vino en el poder de Dios, era Dios mismo en toda su plenitud, en la persona de Jesucristo. El Señor vino a darnos de su Espíritu Santo. Dice la escritura en Juan 20:22, allí cuando se le había aparecido a Magdalena, después se les apareció a todos, vino y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. También en Hechos de los Apóstoles, cuando se les apareció, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Ahí el Señor le dijo que les daría poder. También recordemos cuando Él envió a sus discípulos de 2 en 2, mandó a los discípulos y mandó también a 500 y le dio autoridades para orar por los enfermos, reprender demonios y hacer milagros y sanidades. O sea, los hombres no fueron en su poder, fueron en el poder con la autoridad de Jesús. Jesús los autorizó, contrario a lo que dice esta mujer. Ella dice que Jesús actuó en el poder de los hombres. Eso es mentira del diablo. Los hombres hemos recibido poder y autoridad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. A Dios sea la gloria. Oremos al Señor. La gloria es de Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Creemos que tú eres Dios, que eras Dios, que eres Dios, que fuiste Dios en la persona de Jesucristo, que eres Dios ahora que has ascendido y al final cuando nos vengas a buscar siempre fuiste Dios y nunca dejaste tu divinidad. Tú te despojaste, Señor, de todas las riquezas, de tu gloria allá en los cielos, de la buena vida que tenías, Señor, y viniste a hacerte hombre a la tierra para padecer y para redimirnos del pecado y del mundo y arrebatarnos de las manos de Satanás, quitarle la llave al diablo de la muerte, Señor, y librarnos, Jesús, de ese maligno que nos tenía apresados, Señor. El hombre no tenía la oportunidad. Resucitaste a muchos, les diste vida, Señor, a muchos. Gracias, Señor. También viniste a darnos tu Espíritu Santo, a hacer un nuevo pacto con el hombre. Viniste como hombre y como Dios. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho, por lo que harás, Señor. Te ruego por todos mis hermanos que sean abiertos su entendimiento, Padre, y puedan, Señor, apartarse, Señor, como dice la Escritura, Señor, aquel que predica otro evangelio sea maldito. Tú mismo dijiste, sea anatema, sea maldito el que predica otro evangelio. Señor, y estos predicadores que están predicando el reino ahora, Padre, te ruego en esta hora que nos ayudes, Señor, a desenmascarar, Señor, las obras de las tinieblas, a sacar a la luz, Señor, a través de tu palabra, Señor, exhibir tu verdad, Jesús, la que está escrita, la que tú dejaste escrita, Señor, porque tu palabra habla de ti, es la única que puede salvarnos y conducirnos a la vida eterna. En el nombre de Jesús se han cegado los ojos del enemigo en esta hora, todo enemigo que nos está
está mirando, que nos está observando, sea reprendido en el nombre de Jesús, sea cegado en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, que tu luz resplandezca sobre todos mis hermanos y todo enemigo espiritual que se mueve en la oscuridad de las tinieblas, toda enviación del diablo, todo brujo, hechicero, sea reprendido en el nombre de Jesús, y conozca, Jesús, que tú eres Dios, el único Señor, el que tiene poder. Separados de ti, nada podremos hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Para siempre es su misericordia. Y quédate con este versículo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó con nosotros y entre nosotros. Ese verbo se hizo carne y ese verbo era Dios. Escrito está. Hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Amén y amén.